llena de orgullo presentar hoy a los siguientes ponentes, ya que me ayudaron a descubrir en su momento las ideas de la libertad, sobre todo a través de su forma de expresarse clara y amena. Por un lado, tenemos a María Blanco. Ella es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, es escritora y profesora en el CEU San Pablo, y entre sus obras se encuentran Las tribus liberales y Afrodita desenmascarada, que ha salido hace muy poquito, me parece. Por otro lado, está Fernando Díaz Villanueva, es periodista y escritor. Se define a sí mismo como una auténtica eminencia en el campo de la perroflautología. Bueno, está muy presente en las redes, sobre todo a través de sus podcasts. Y entre sus obras voy a destacar la bibliografía del Che y la enciclopedia Perroflauta. Hoy nos van a hablar de los valores europeos durante 15 minutos cada uno. Y os dejo ya con ellos. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver, muchas gracias por haber venido a escucharnos. La conferencia esta, bueno, más que una conferencia son varias, es todo un evento sobre las ideas liberales, que son las nuestras, por lo menos las de María y las mías, que además hemos hecho de esto casi un sacerdocio. Recorremos España, y no solo España, María además recorre el mundo predicándolas, lo cual habla mucho a favor de ella, porque viajar siempre es una pesadez, y más cuando, bueno, uno defiende ideas que no son precisamente populares por ahí. Bien, nos han pedido la organización del Free Market Roadshow, que se celebra cada año, pues la de este año nos ha pedido que hagamos una pequeña reflexión, María y yo, una reflexión conjunta, sobre los valores europeos. Y bien, ayer hablamos, María, y esto cómo lo organizamos, para no repetirnos básicamente, y llegamos a la conclusión salomónica, por otro lado, que lo mejor era que María hiciese la parte, sí, interpretativa, podríamos llamarla, filosófico-interpretativa, y yo me dedicaba a hacer la parte histórico-factual. Contaba un poco de dónde proviene esto, por qué hablamos de valores europeos, o precisamente por qué no hablamos de valores europeos, sino de otro tipo de valores que vamos a ver ahora. Y bien, sobre esta división vamos a presentar el tema. Será una cosa de media hora aproximadamente entre los dos, y esperemos que nos quede niqueladito, es decir, que salgáis de aquí reconstituidos y edificados, que es como uno debe de salir siempre de una conferencia. Bien, la primera en la frente. Los valores europeos como tal no existen. Sé que os sorprenderá, diréis, ¿cómo que no existen? Entonces, nuestros valores, ¿qué valores son? No existen los valores europeos como no existen los valores asiáticos o los valores africanos. Europa, a fin de cuentas, no es más que una referencia puramente geográfica. Es decir, tan europeo es un portugués como un bielorruso. Tan europeo es un habitante de la Tracia oriental, que hoy es Turquía, donde está Estambul, por ejemplo, donde está Edirne, como un belga flamenco. Son igual de europeos ambos. Tan europeo es un sami de Laponia como un siciliano. Entonces, ya sé que la palabra europea, o la palabra Europa en general, a todo lo que le pongas euro por delante, es una especie de punto a favor o punto extra que suma. Si os fijáis, de un tiempo a esta parte, en concreto hará 50 años más o menos, siempre que se quiere ennoblecer cualquier término se le pone euro delante. Esto no siempre fue así, es decir, es una cosa bastante moderna. Hasta hace no tanto la idea de Europa era puramente geográfica. Se consideraba que Europa era un lugar, un continente, bueno, el apéndice del continente asiático, que tenía una serie de pautas culturales comunes, pero también muchísimas diferencias. Si bien no existen los valores europeos, lo que sí existen son los valores occidentales. Y existen los valores occidentales porque existe la civilización occidental, en la cual estamos inmersos. La civilización occidental cubre buena parte de Europa, pero no toda. Hay zonas de Europa que no se pueden considerar occidentales, y cubre además todo el continente americano y Oceanía. Es decir, si bien decía que no hay muchas diferencias entre un lapón y un portugués, o un lapón y un siciliano, apenas hay diferencias entre un español y un chileno. A pesar de que la distancia entre España y Chile son 11 o 12.000 kilómetros, es decir, es medio planeta Tierra. Entonces, esto lo que nos viene a decir es que los valores occidentales del occidente son los que compartimos una parte considerable de europeos, a los que habría que sumar las nuevas Europas, que son desde Canadá hasta la Tierra del Fuego, más Australia y Nueva Zelanda. Los lugares donde se asentaron europeos y donde
fundaron sociedades genuinamente europeas en las que se hablan idiomas europeos, el inglés, el francés, el español, etcétera, que tienen, raíces europeas, aunque en algunos de ellos, obviamente, pues queda algo de lo que había. Nunca hay una sociedad exactamente pura, pero las sociedades de Hispanoamérica son tan occidentales como las de Norteamérica o como las del oeste de Europa. La cuna de esta civilización occidental, de la que se habla tanto y de la que nos sentimos tan orgullosos y tenemos motivos para sentirnos muy orgullosos, está en Europa, concretamente en la Europa mediterránea, es decir, exactamente donde estamos, la Europa de la cuenca del Mediterráneo, que es donde nacen o donde aparecen la filosofía griega, el derecho romano y la religión cristiana, que son sus tres ingredientes primordiales. Sobre esos tres pilares, se edifica nuestra civilización. A partir de ahí se le han ido sumando muchísimas cosas y ha sufrido infinidad de transformaciones, pero esos son los tres ingredientes fundacionales y fundamentales. Nuestra civilización, no hace falta que lo diga, es la más exitosa de la historia, con diferencia. Esto no es una opinión, esto es un hecho. El mundo escribe con nuestro alfabeto, el mundo viste como vestimos nosotros, es decir, él come con los cubiertos que comemos nosotros, utilizan la tecnología que nació en Occidente, es decir, los chinos pueden enviar cohetes al espacio, pero los envían con ciencia nacida en Occidente, en una palabra, y así podríamos seguir. Incluso hasta la religión la religión cristiana ha terminado siendo la hegemónica en prácticamente todo el mundo. Es cierto que el Islam es muy fuerte, pero está mucho más localizado en un área del planeta que el cristianismo. Uno se encuentra cristianos en todos los rincones del mundo debido a la expansión, precisamente, de la civilización occidental. La idea de Occidente y Oriente, porque si hay Occidente significa que hay Oriente, viene de la Grecia misma. Si os fijáis o imagináis un mapa de Grecia, de la Grecia antigua, bueno, el mapa es el mismo que la Grecia actual, veréis que al occidente está Grecia y sus islas, la península helénica y sus islas, y al oriente está lo que es hoy Turquía, Asia Menor, la península de Asia Menor. Los griegos se definen Occidente frente a Oriente. Oriente es el imperio persa de la época, estamos hablando del siglo V a.C. Y esa misma idea la vuelven a recoger los romanos. Es decir, Grecia en el fondo se ve centrada. Dice, el oriente es rico, pero es tiránico y decadente, y el occidente es bárbaro. Es decir, los griegos ven a los occidentales de la época, como pueblos bárbaros. Los romanos, que recogen esa misma idea, utilizan el mismo patrón. El oriente es rico, pero decadente y dado a las tiranías, y donde la persona importa poco, y en este caso ya no el occidente, porque forma parte del orbe romano, pero sí el norte, los bárbaros. Para un romano los bárbaros son los germanos, igual que para un griego los bárbaros eran nuestros antepasados, los que vivían en la antigua Hispania. Bien, en el medio de ambos quedaba Grecia y Roma. Es decir, son la parte de Occidente que mira a Oriente y que civiliza a lo que tiene detrás. Es decir, tanto Grecia como Roma tienen cierto compromiso con la expansión de sus propios valores o de los valores que conforman a sus propias culturas, ¿no? La dicotomía Occidente y Oriente queda de hecho muy marcada durante el Imperio Romano. El Occidente habla latín, el Oriente habla griego. Esa es la razón por la cual, si nos asomamos ahí al mar, vemos que en todo el Mediterráneo occidental, por lo menos en la ribera norte, se hablan lenguas derivadas del latín. Desde el estrecho de Gibraltar hasta Sicilia lo que encontramos es que se habla castellano, valenciano, catalán, provenzal, francés, los diferentes dialectos italianos, etcétera, hasta Sicilia. Todo el arco habla lenguas latinas. Mientras que en el otro lado del Mediterráneo, hoy ya solo se habla griego en Grecia, pero hace 20 siglos se hablaba griego en prácticamente todo el arco del Mediterráneo oriental. Hoy se habla griego solo en Grecia y en Chipre, en el sur de Chipre. Pero en el pasado había griegos por toda la región. Occidente confía en la ley y confía en la administración del imperio, frente a Oriente, que confía en un déspota, confía en los déspotas orientales, que no Herodes, el rey de Judea, el rey bíblico, no es más que el clásico déspota oriental de tiempos del Imperio Romano. Esos déspotas no están en Occidente. Occidente lo civiliza Roma, la propia Hispania, deja de haber caudillos íberos y empieza a haber administradores del imperio, que son a fin de cuentas los gobernadores provinciales que tienen su palacio de gobierno en Tarraco, en Córdoba, en Lusitania, en Emérita Augusta, que eran las tres grandes capitales de Hispania, pero aquí ya no había
reyezuelos ni déspotas al estilo oriental. El planteamiento, a pesar de que ambos vivían en el Imperio Romano, era muy distinto. Si pudiésemos viajar en el tiempo hasta el siglo I y pudiésemos viajar de la antigua Hispania a Siria, notaríamos las diferencias sustanciales, empezando por lo que hablaba la gente y por la percepción del poder. Un poder despótico en el Oriente, un poder no democrático, pero sí más burocrático en el Occidente, y que por supuesto no se heredaba. Esto trajo como consecuencia primera que a los emperadores de Roma les interesaba más el Oriente. Bueno, realmente en el Oriente el poder es de origen divino, en el Occidente no. De ahí que los emperadores de Roma, del Bajo Imperio, lo que se llevan es la capital. Abandonan Roma y fundan Constantinopla. La funda Constantino conforme a una máxima que se ha quedado ya para la historia, que es, la habréis oído más de una vez, que dice ex oriente lux, ex occidente lex. De Oriente la luz, es el mundo de lo espiritual, y de Occidente el mundo de la ley, es decir, de lo burocrático que os había comentado. Esta máxima está escrita, de hecho los abogados y los juristas la utilizan mucho. Cuando aparecen o irrumpen las invasiones de los pueblos del norte, de los pueblos bárbaros, el Oriente se defiende mejor, mientras que Occidente sucumbe. Sucumbe en muy poco tiempo, en apenas un siglo. El Imperio Romano Occidental, el imperio había quedado dividido en el año 395 concretamente, pues dura menos de un siglo. El último emperador se depone en el año 476, dura como imperio autónomo. Y esos últimos 100 años, además del Imperio Occidental, hablar de imperio es como mínimo un tanto arriesgado. Bien, a partir de ahí se ven las separaciones entre Oriente y Occidente empiezan a visualizarse. La separación política es ese año, el 395, Teodosio, un emperador, por cierto, nacido en España, en Segovia, el pueblo de Coca, divide el imperio entre Honorio y Arcadio, entrega a cada uno de sus hijos una parte del imperio, y habían estado ya dividido el imperio anteriormente, pero a partir de ella no se vuelve otra vez a juntar. Y eso supone la separación política definitiva, que marca además una línea que todavía hoy podemos encontrar, que se verifica en la línea del alfabeto, en el punto en el que empezamos a encontrar el alfabeto griego o cirílico y dejamos de ver el alfabeto latino. Ahí Occidente empieza ya a diferenciarse, lo que nosotros entendemos por Occidente. La separación religiosa llegaría más tarde, llegaría en el año 1054, que es cuando se produce el gran cisma, el cisma Oriente, que separa lo que es el catolicismo romano de las iglesias orientales. La iglesia de Constantinopla, la de Alejandría, la de Jerusalén, los patriarcas orientales. Eso hoy nos puede parecer algo sin importancia, pero la tuvo muchísima. Digo que el cisma de Occidente, que fue el de Lutero, lo tenemos más cerca y nos parece más importante, pero este de Oriente fue importantísimo porque parte ya definitivamente lo que era el orbe romano, lo termina de partir en dos y aísla al Occidente, o a lo que terminaría alumbrando lo que entendemos por Occidente. Es por lo tanto aquí en la Edad Media, es decir, en torno al año 1000, cuando nace a la historia del Occidente tal y como lo conocemos. Y tal y como lo conocemos con todos sus ingredientes, que poco a poco se van añadiendo. Es decir, sobre ese sustrato se van forjándose los valores que hoy entendemos como propios, o que hoy caracterizarían a Occidente y denominaríamos como valores occidentales. Es decir, en Occidente aparecen una serie de cosas que no aparecen en ningún otro lugar del mundo. Por ejemplo, las universidades. Las universidades no aparecen en ningún sitio. Son un invento genuinamente de la cristiandad occidental. Tampoco aparecen en Bizancio, en Constantinopla. Aparecen solo, primero en Italia, luego aparecen en Francia, en España, en Inglaterra, en los principados alemanes, pero en ningún otro sitio. En las universidades de la Europa occidental no tarda mucho en aparecer la escolástica, que es otro invento genuinamente occidental, una tecnología, digamos, de pensamiento, que no se lleva a cabo en ningún otro sitio. Aparece, por ejemplo, cierta propensión, o se desarrolla cierta propensión por explorar, por expandir las fronteras del conocimiento, que es algo típicamente occidental. A veces nos preguntamos por qué los iconos griegos o rusos son todos iguales. Pues que llevan pintando a Cristo de la misma manera desde hace 1500 años. En Occidente hemos pintado a Cristo de todas las maneras posibles. La pintura religiosa es de una variedad prácticamente infinita, mientras los orientales se mantienen al canon, lo dice la palabra, a la ortodoxia.
Digamos que si los orientales son ortodoxos, lo que definiría en cierto modo la occidentalidad es la heterodoxia. Es, si esto se ha hecho siempre así, vamos a empezar a hacerlo de otra manera. Esto nos parecerá lo normal, pero no. En la historia del ser humano sobre el planeta no es lo normal. Estoy haciendo la comparación con el Oriente, pero es que el Oriente inmediato, pero si nos vamos al extremo Oriente, es decir, lo que es China, Japón, etcétera, ninguna de esas civilizaciones se caracterizaron por su progresividad o por su amor por los cambios. Eran sociedades muy tradicionales y muy conservadoras. Bien, otra de las cosas que aparecen en Occidente, y solo en Occidente, es el uso de la razón como guía, que va íntimamente atado a la escolástica, por supuesto. Es decir, todo lo que podamos conocer se puede acceder a ello mediante la razón. Es decir, no tenemos que estar creyendo en verdades reveladas siempre, que las hay también, la Biblia es una revelación, pero podemos dar cuenta del mundo material a través de la razón. E incluso del mundo espiritual, como intenta Santo Tomás de Aquino. Todo este tipo de cosas no se hacen en ningún otro sitio. Solo se hacen en los países occidentales, en esos primeros reinos occidentales. A partir de aquí, pues el resto ya fue llegando. Es decir, el Renacimiento, esto por ejemplo en el arte, ¿no? Pues tenemos el Renacimiento, el Barroco, y todo tipo de innovaciones artísticas, no solo en la pintura, en la escultura, en la música. La música tal y como la entiende el mundo es la música occidental, a pesar de que sí existe música oriental, china, japonesa, música de Borneo, de los aborígenes australianos, de lo que queramos, pero al final el único sitio donde se desarrolló la tecnología suficiente para interpretar una sinfonía fue en Occidente, donde se empezó a notar la música, donde se desarrollaron los instrumentos como no hubiesen siquiera soñado, por ejemplo, en China. No hay más que oír los instrumentos de cuerda chinos y la variedad numerosísima de instrumentos de cuerda que se van desarrollando en Europa y, ojo, que se han seguido desarrollando hasta el momento presente, es decir, hasta la aparición de los sintetizadores y la música electrónica. Si nos vamos al campo de la economía, el capitalismo nace también en Occidente. Era el capitalismo como una organización social con una serie de instituciones que permiten un crecimiento económico, digamos, infinito. No que las cosas vayan bien o que la gente coma. El capitalismo va un paso más allá. Permite el crecimiento económico sostenido conforme, ya digo, una serie de instituciones que van apareciendo poco a poco y que lo hacen en Occidente. Las sociedades anónimas, los primeros sistemas de crédito, las letras de cambio, todas estas cosas, todas estas tecnologías aparecen solo en Occidente. A pesar de que China, por ejemplo, era un país extraordinariamente mercantilizado, no inventa la letra de cambio. La letra de cambio aparece en Europa, en la Europa occidental. Tampoco inventan la contabilidad. La contabilidad aparece, lo mismo, de nuevo, en concreto en el norte de Italia, las sociedades anónimas, por ejemplo, las primeras sociedades de comanda del norte de Italia durante el siglo XV. Todas estas cosas que las damos por hechas, no deberíamos darlas tan por hechas, habida cuenta de que son una rareza que aparecen en un momento dado, en un lugar dado. El hecho mismo de salir a explorar por el mundo y a jugársela, hoy tomar un barco y navegar hasta las Canarias nos puede parecer, bueno, pues algo que puedes hacer incluso con un yate. Hacer eso a principios del siglo XV era de estar directamente loco. Era exponerse a la superstición, es decir, al hecho de que apareciese un monstruo y te devorase, se tragase el barco entero, como a quedar varado, y como les pasó a los portugueses o a los navegantes españoles al principio, que desaparecían en el mar y nunca más volvían. ¿Bien? ¿Por qué lo seguían haciendo? Es más, ¿por qué salieron a navegar los portugueses y no salieron a navegar los marroquíes que estaban justo debajo? O sea, son marroquíes, estamos hablando de los que están debajo nuestro. ¿Por qué los portugueses llegan a China y en cambio los chinos, que estaban más avanzados tecnológicamente, no llegan a Europa? Es decir, algo había en la sociedad occidental, ya en la mentalidad occidental, en el guiso peculiar este que había nacido en Grecia, que permitía que se produjesen todas estas cosas. Luego, al margen de estas cuestiones materiales, en Occidente permite que se produzca una auténtica revolución de las ideas, de la manera de entender el mundo y explicarlo. Es decir, sobre todo a partir del siglo XVIII, con la Ilustración, con todo su cortejo de ideas nuevas que a nuestros antepasados del siglo XV le hubieran parecido directamente enloquecidas o traídas de otro planeta, como pueden ser,
pues no lo sé, los derechos civiles, la igualdad ante la ley, parece de cajón, pero de nuevo aparece en Occidente. La tenemos asumida, la tienen más o menos asumida en todo el mundo, aunque no en todo. La justicia procedimental es otro invento genuinamente occidental, que no existía en ningún otro sitio. La democracia política, eso de que aquí cada persona tiene un voto y cambiamos al que manda, conforme eso aparece allá en Grecia, la idea de la democracia, y luego va pegando brincos hasta llegar a nuestros días. Pero los romanos tenían también una democracia primitiva, se reunían en el campo de Marte para votar al cónsul, aunque solo pudieran votar los ciudadanos, sí tenían la idea de que al magistrado tenía que contar con consentimiento de los que gobernaba, que luego, bueno, el imperio, como bien sabéis, no, al emperador le elegía la guardia pretoriana, pero en Roma siempre la idea esa de la elección se mantuvo tanto que el Papa es un monarca electo. El Papa lo elige el Espíritu Santo, pero utiliza el colegio cardenalicio, utiliza el colegio cardenalicio como proxy para que les inspira. A fin de cuentas votan y el Papa Bergoglio está donde está porque le han votado otros cardenales. Si veis, la elección de los papas nace con la misma institución del papado. Eso en cualquier otra iglesia no hubiera sucedido. Los budistas no se votan a sí mismos. Ni se les pasa por la cabeza. Una cosa que, de nuevo, tenía que nacer en una sociedad como la occidental, es decir, como la nuestra. Hay más cosas, la idea del individualismo, la idea de firmar las obras de arte, de que los seres humanos, aparte de pertenecer a una tribu o aparte de pertenecer a un credo religioso, valemos por unos mismos, por nosotros mismos. La idea de la individualidad de nuevo aparece en Occidente. De ahí que cueste, por ejemplo, tanto en Oriente, en el Extremo Oriente, saber quién compuso esta obra, o quién pintó esta otra, o quién escribió tal cosa. En Occidente, desde la Edad Media, ya sabemos quién es desaparece el anonimato, es decir, el que hace algo se encarga de que quede claro que hay una persona detrás, que hay un tipo detrás. Tenemos en la Catedral de Burgos, pues esto, las agujas las hizo un tipo que se llama Juan de Colonia, y se encargó de que esto pasase a la posteridad. No sabemos quién hizo la Gran Muralla China, quién eran los ingenieros, y ojo, es una obra considerable que requiere un dominio de la técnica importante, ¿no? La tolerancia hacia las ideas que no compartimos, de nuevo, otra innovación típicamente occidental, es decir, que un tipo te lleve a la contraria y no le estrangules, si puedes hacerlo. Esto de tolerar al otro, bueno, pues sí, no estoy de acuerdo contigo, que esto aparece curiosamente la idea de la tolerancia aparece con el cisma de Occidente, con el cisma de Lutero. Después de que los europeos se desangren durante un siglo en guerras, terminan concluyendo que lo mejor es tolerar al otro. Y que se pueda, es decir, que al protestante no le saques los ojos, ni él te los saque a ti. Y esto luego cuesta muy poco pasarlo al plano de la política, es decir, al que no piensa como tú, no irá por él. Respetar a la minoría, en una palabra. En ninguna otra época y en ningún otro lugar del mundo se respetaba a las minorías. Las minorías o se asimilaban o perecían. No había más. No había posibilidad de ser minoritario. Otra cosa típicamente occidental es el libre emprendimiento. Como es individualista, yo mismo, Pepito, con solo mis manos, voy a emprender algo. Voy a construir algo desde la nada. España ha sido un país de grandes emprendedores. Hernán Cortés lo fue, por ejemplo. El tipo quema las naves ahí en el Golfo de México y dice, bueno, a ver quién tiene lo que hay que tener para volver ahora a España. Ya sabéis, los que quedamos aquí y tenemos que vencer a estos tipos porque si no nos van a colgar. Esto es un caso de emprendimiento. Emprendimiento un poco suicida, todo hay que decirlo, pero emprendimiento. Podemos seguir escalándolo. Bueno, emprendimiento va todo, como veis, unido, esa propensión a explorar y a expandir lo que se conoce. Y es bueno, lo hacían por el oro. Bueno, eso es lo de menos. También el oro estaba ahí y en cambio no fueron a buscarlo los musulmanes. Fueron a buscarlo los europeos occidentales. La idea del libre comercio que aparece y se consolida a lo largo del siglo XVIII, justo con la Ilustración. Yo te puedo vender a ti, tú me puedes vender a mí. Una idea que ha quedado muy, depositada en la mente de cualquiera. A todos nos gusta poder vender y que nos vendan, a pesar de los enemigos que pueda tener.
pero Occidente es genuinamente librecambista. Lo ha sido desde el siglo XVIII y a pesar, ya digo, de los enemigos y los problemas que le hayan puesto, se mantiene. Es decir, todos esos son, y estoy tratando de ser breve, todos son los valores que conforman Occidente, es decir, que conforman nuestra civilización. Valores que por lo demás se han extendido y hoy son el patrón de medida para el resto del mundo. Las Naciones Unidas, las grandes organizaciones internacionales se basan en estos valores. La pregunta que podríamos hacernos es ¿por qué? ¿Por qué se basan en estos valores y no en otros? Bueno, pues yo creo que porque son buenos, simplemente, y no hay más vuelta de hoja. A pesar de sus detractores, que son muchos, tal es la cantidad de buenas ideas que ha perdido Occidente en los últimos 1000 años que no han conseguido demolerlas todas. Y sobre ellas se construyen sociedades libres y prósperas, como las sociedades occidentales, donde somos más que nunca, vivimos más años que nunca, con mejor salud que nunca y nos respetamos más que nunca. Esto es el fruto de 1000 años de civilización occidental, en una palabra. Y volviendo sobre el tema, y ya para terminar, el lema de este año de esta gira es Values, what values? Serían valores, ¿qué valores? Bueno, pues yo creo que claramente la respuesta, casi podemos pintarla ahí con el bolígrafo, pues ¿qué valores van a ser? Los nuestros. Bueno, en primer lugar, es de bien nacidos ser agradecidos. Tengo muchísimo que agradecer al Club de los Viernes de aquí, de Castellón, al Casino Viejo de Castellón y a Edgar en concreto, porque la primera vez que estuve aquí, con Fernando a mi izquierda también, en la cena, unas cuantas mujeres me dijeron que por qué no escribía un libro sobre feminismo. Y fue aquí donde empecé a plantearme que a lo mejor pues tenía algún sentido y a partir de ahí salió Afrodita Desenmascarada. Tengo que reconocer que yo estoy aquí solamente para estar al lado de Fernando porque la última vez que venimos salió un vídeo que le hicieron a él, yo solamente le miraba sonriente no, partía de risa, he sido viral y mis alumnos se me acercaban y me decían, la hemos visto usted al lado de un chico que hablaba sobre... Entonces he pensado, sí, bueno, no dijeron un señor, un tipo, una persona, alguien, ¿no? Que hablaba sobre cómo hablarle a un socialista y efectivamente, ¿no? Y estaba usted al lado riéndose, sí, efectivamente, claro, cómo no. Así que esa es confieso mi intención. Me ha sorprendido mucho, bueno, además tengo que decir que esta es la prueba, Federico, de que ves que Castellón merecía la pena y que había un sitio maravilloso como el casino que se iba a llenar y que estos chicos lo hacían seriamente. Y te agradezco mucho, Fede, que hayas confiado en ellos, como siempre. Cada vez que se te ofrece una idea, una nueva ciudad, siempre abres la oportunidad y ya pues va todo solo, ¿no? Así que muchísimas gracias. Yo, la verdad es que normalmente me toca bailar con la más fea y esta vez no va a ser distinto, ¿no? O sea, después de escuchar a Fernando, pues nada, vamos a tomar una horchata con fartons porque nosotros tenemos los valores en grande y ya está. ¿Qué se va a decir? Pues ¿qué valores? Pues los nuestros, los occidentales, chimpún, y ya está. Sin embargo, sobre todo últimamente, en medios de comunicación y desde las instituciones políticas y no políticas, cada vez se oye más lo de la decadencia de Occidente, las instituciones tienen que recuperar los valores occidentales, ¿no? Y para mí la verdad es que es un poco como poner a los bueyes detrás del carro, porque es como sugerir que las instituciones tienen que agarrar esos valores y aplicarlos o ponerlos en práctica o infundirlos o algo así, derramarlos graciosamente sobre la población. Y lo cierto es que los valores proceden de los individuos. Y la civilización de la que estaba hablando, la civilización occidental de la que estaba hablando Fernando, es una civilización que se ha edificado acción individual tras acción individual. Porque la cultura procede de los individuos y no al revés. Es decir, es el resultado de la interacción de los individuos en una sociedad a lo largo del tiempo.
Y las instituciones no son más que cristalizaciones de los hábitos que durante un tiempo, hábitos que son conductas eficientes que vamos desarrollando y que se van, cristalizando a lo largo del tiempo. Pues yo recuerdo, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que es el que he conocido. Durante mucho tiempo en el metro de Madrid no había ningún cartel que indicara los lentos por dónde teníamos que ir y los rápidos por dónde tienen que ir. Todo el mundo, los lentos nos poníamos a la derecha tranquilamente y los rápidos iban subiendo las escaleras mecánicas, ahorrándose el gimnasio, andando, ¿no?, en lugar de quedarse parado como hacíamos los lentos. Un día a alguien se le ocurrió señalizarlo, pero fue después de que hubiera emergido una norma espontánea social eficiente que permitiera que no nos matáramos todos en las escaleras mecánicas del metro de Madrid, sino que pues unos los que quisieran estuvieran quietos y los otros pues fueran pues más rapidito por la razón que fuese, ¿no? A eso me refiero cuando digo que la cultura va detrás de los individuos. Es posterior y es exactamente igual que la civilización occidental también. Claro, es muy fácil hablar como está haciendo Fernando porque somos occidentales y porque en general, pues seguro que todos los que estamos aquí más o menos compartimos los valores que ha mencionado Fernando, y yo voy a cuestionar hoy aquí que esos son los únicos valores que hay en Occidente, ¿no? O que eso es todo lo que hay en Occidente. Yo creo que eso es con lo que nos identificamos de Occidente, pero Occidente es mucho más. Y hay bueno y hay no tan bueno, hay incluso malo en Occidente, ¿no? Probablemente si preguntamos a diferentes personas occidentales, incluso españolas, pero voy más allá. Si preguntáis a los hijos de mis padres qué es Occidente y cuáles son los valores de Occidente, nosotros somos 3 hermanos. Cada uno de nosotros va a decir cosas distintas, no radicalmente opuestas, o sí, porque somos variaditos, y eso pasa en todas las familias. Imagínate en un país, imagínate comparando diferentes países de diferentes zonas. Y no tiene que ver, como decía Fernando, con la proximidad geográfica, porque probablemente pues en Chile o en Colombia, de donde es Vanessa, o algunos países comparten determinados valores con determinada parte de la sociedad española y con otra no. Es decir, ahí no somos tan homogéneos como yo creo que ha pintado Fernando. Y a mí me encantaría que todo fuera exactamente como lo ha pintado Fernando. Me encantaría porque es con lo que me identifico. Y me gustaría citar una frase, bueno, es un parrafito chiquitito, 2 frases, de José Venegas, que es un argentino emigrado, casi exiliado voluntariamente a Miami porque estaban los Kirchner en su imperio kirchneriano. Y decía, hablando con él, me decía José Venegas que hay una incompatibilidad entre reivindicar la tradición liberal anglosajona que refleja o que está reflejada en las pinceladas que ha ofrecido Fernando como una historia enteramente válida y justificable. Sobre todo, hay una incompatibilidad entre reivindicar la tradición liberal anglosajona y a Occidente como un todo, exactamente. Es decir, esto que ha contado Fernando no es todo Occidente, como una historia enteramente válida y justificable, sobre todo lo que está dicho para sostener valores extraliberales, que no son exactamente liberales. Y he visto por Facebook y por las redes sociales un cartel, no voy a decir la organización para no darles un minuto de gloria, un cartel con el que seguro que hay muchas personas, amigas mías o no amigas, que coinciden y que comparten, ¿no? Y era el Atlas estaba soportando el mundo, en esa famosa escena del Atlas soportando el mundo, pero el Atlas estaba basado en el cristianismo, el capitalismo y el conservadurismo. Y yo me pregunto si realmente ese Atlas, que para los libertarios no populistas es una imagen que refleja como pues la idea de la libertad y que está en la Universidad Francisco Marroquín ahí presidiendo y que estaba en la portada del libro de Ayn Rand y todas estas cosas, me cuestiono si realmente esos son los valores
que representan el cristianismo, el capitalismo y el conservadurismo, o no necesariamente, que no estoy negando que lo representen, lo que estoy es cuestionando que sean esos los únicos caminos y las únicas vías, ¿no? A mí lo que me parece es que cuando hablamos de Occidente, por ejemplo, y estaba en todo lo que ha comentado Fernando, se nos viene a la cabeza un montón de cosas únicas de las que nos sentimos muy orgullosos y con mucha razón. Como, por ejemplo, él ha mencionado el derecho, la filosofía y los valores cristianos en ideal, ¿no? Los valores ideales del cristianismo. Tengo que decirte, Fernando, que hay filósofos y científicos, médicos, astrónomos árabes, no solamente en Occidente, sino también árabes, y de hecho eran algunos de ellos españoles y todo, ¿no? Pero en general, cuando pensamos en Occidente, pensamos en el mercado competitivo, pensamos en la ciencia, en la propiedad privada, en la ley fundamental, y es verdad que eso es algo privativo nuestro. La medicina moderna, aunque como estaba comentando, pues había médicos musulmanes muy buenos e incluso españoles, ¿no? Una ética del trabajo muy particular. Y cuando lees acerca de estos valores o cuando reflexionas acerca de estos valores, yo creo que hay que tener en cuenta que no son valores estáticos, que llueven del cielo o que una vez que están ahí ya está, ¿no? O que son como ir a la compra y ticar y decir, ya está, sí, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, porque podemos caer en la idea falsa, desde mi punto de vista, de que podemos ir a un país y aplicar o imponer o lograr que exista filosofía, una ley, etcétera, 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 y ya son occidentales, y no es así. Por una razón, porque nosotros todos estos avances y todos estos aspectos de los que nos sentimos tan orgullosos, los hemos ido adquiriendo paulatinamente, desde los pueblos indoeuropeos hasta hoy en día, como ha contado Fernando y lo que no ha contado Fernando. Lo que no ha contado Fernando es que Europa y Occidente probablemente también se crea a tortas, pegándonos entre nosotros. Es así, o sea, en Europa especialmente, desde no solamente la guerra de los 100 años, que dura de verdad 100 y pico años, sino incluso dentro de la propia España, nos hemos ido haciendo hermanos, delimitándolos como los hermanos hacen en su habitación, ¿no? Poniendo no entres en mi cuarto sin pedir permiso y estableciendo unos límites de manera violenta. No siempre hemos sido tan maravillosos como nos ha contado Fernando, y sí hemos sido explotadores. Pero es que además Occidente, o Europa en este caso, es una tierra invadida. Si pensamos en nuestro país solamente, pues desde los fenicios, griegos, romanos, encantados de ser hispano-romanos además, luego por el norte, los godos, los musulmanes, 8 siglos, más siglos de lo que estuvimos nosotros en Latinoamérica, hay que tenerlo en cuenta. En fin, no podemos decir que somos un algo compacto o que Occidente es algo compacto sin más, ¿no? Y eso no tiene por qué ser malo, porque somos lo que somos también por lo que hemos agarrado, por lo que hemos absorbido, por lo que hemos aprendido de todos aquellos a los que hemos llegado y de todos aquellos que han llegado hasta nosotros. Por ejemplo, tuvo que Pablo de Tarso decir bueno, emprender, eso sí que es una empresa, emprender la divulgación de los valores cristianos, ¿no? Que decimos o dice Fernando y que están en la base de nuestra civilización occidental, y es así, ¿no? También el cristianismo llega a nosotros por una difusión emprendida. No surge entre nosotros, sino que nos llega en una oleada, y de hecho los apóstoles, como todos sabéis, yo creo, justo después de Semana Santa, donde nos han puesto todas las películas de cómo fue la cosa, todos sabemos que Santiago vino a España, el otro fue a no sé dónde, y fueron haciendo apostolado, y de verdad ellos sí que hacían sacerdocio, no como yo, que me da vergüenza que digas eso, Fernando, ¿no? Ellos sí hacían sacerdocio, y sí hacían divulgación, y sí hacían apostolado, y lo lograron, y efectivamente es la Iglesia o el cristianismo es una religión que no solamente se difundió, sino que se mantuvo durante muchísimo tiempo, y ahí sigue, ¿no? Ahí sigue. Pero también, por ejemplo, además de Pablo de Tarso y el cristianismo, has mencionado la filosofía. Pues, ¿quiénes fueron los que rescataron a los filósofos griegos clásicos en España? Los musulmanes.
Los musulmanes fueron los que rescataron y guardaron las obras de los filósofos, y gracias a un occidental, a Tomás de Aquino, se incorporó todo el pensamiento pagano griego a lo que hoy en día llamamos pensamiento occidental. El ejemplo del cristianismo o el ejemplo de la filosofía griega me parece que representa bastante bien hasta qué punto no somos esa especie de todo compacto y todo bueno. Entre las cosas malas que también son occidentales está el marxismo, está el nazismo, está la Inquisición, está todo lo peor del ser humano, porque no somos perfectos, porque somos tan humanos como todos los demás. Y eso también lo tenemos que reconocer. Eso, no podemos crearnos la idea ombliguista de que Occidente es lo más y punto. No. También tenemos nuestros fantasmas y tenemos nuestros puntos negros y, en fin, ¿qué decir del daño que está haciendo el marxismo desde 1865, que se publicó El Capital, o 1848, cuando se publicó el Manifiesto Comunista, hasta nuestros días, ¿no? Que ahí seguimos y siguen, y no solo en Occidente, sino es que además se extendió a China, Corea del Norte, en fin, Cuba, Venezuela. ¿Qué responsabilidad esa ideología, ¿no? Pues también fue nuestra, junto con el libre cambio. Pero otra de las cosas que no estoy de acuerdo contigo, es verdad que Occidente es la cuna del libre cambio, pero en concreto Inglaterra, muchísimos países occidentales, éramos unos muertos de miedo y nos da miedo la competencia como si fuera el hombre del saco. No es cierto que, ojalá por Dios, que el libre cambio hubiera sido algo que hubiera arraigado. Duró a lo mejor 20 años, pues desde 1860 con el Tratado de Cordon-Chevalier hasta que subieron los precios del trigo a finales del XIX, y luego vino otra vez el miedo, ¿no? Hemos canalizado en el siglo XX el miedo, después de la Segunda Guerra Mundial. En Occidente hemos canalizado el miedo y lo hemos hecho muy bien, muy eficientemente. ¿Cómo? Pues con organizaciones supranacionales. Y ahí tenemos organizaciones que en principio pretendían afianzar el libre mercado, los valores europeos y todo esto, y ahora se han convertido en una especie de Godzilla intervencionista burocrática como la Unión Europea, ¿no? Que tiene sus cosas buenas y sus cosas menos buenas. Pero las cosas buenas que tiene la Unión Europea las tendría también si no hubiéramos avanzado y nos hubiéramos quedado, por ejemplo, con una comunidad económica europea, ¿no? Entonces, creo que hay que ser un poco reflexivos y darnos cuenta de que al lado de las luces que ha mostrado Fernando, que a mí, pues la verdad es que da gusto pensar que tenemos ese origen, también hay un lado oscuro, ¿no? Y realmente mi pregunta, mi última reflexión, es ¿qué hemos hecho con ese legado que procede, como decía, de los pueblos indoeuropeos, y que, porque no solamente está el Mediterráneo, también viene de arriba, y que consistía en que efectivamente, como muy bien ha señalado Fernando, frente a la tiranía de Oriente, pues se elegía al primus inter pares, ¿no? O sea, el primero entre todos nosotros, y se elegía al rey o al soberano al mejor de los que estamos aquí, y él tenía que responder ante todos los demás, que eran iguales, no eran súbditos en un escalón inferior. Eso vino después. Pero en origen esa era la idea, ¿no? De elegir al mejor de los ciudadanos, o el mejor entre nosotros, al que si no respondes como te estamos pidiendo y exigiendo, te quitamos de ahí, ¿no? Mi conclusión es que las instituciones que entendemos perfectamente que tienen un origen evolutivo, y que van cuajando y cristalizando, no podemos dejar de vigilarlas, porque no dejan de evolucionar hacia el bien o hacia el mal. Es decir, ese Occidente que nos pintaba Fernando también ha desarrollado ramas o ramificaciones muy perjudiciales y contra la libertad por nuestra responsabilidad. Y ahí es la reflexión que me gustaría hacer. Se nos ha olvidado que el origen
y quienes tienen que defender los valores, europeos, no europeos, occidentales o los que sean, son las personas. Somos los individuos los que tenemos que defender nuestros valores. No podemos entregar las armas como hemos hecho y pretender que las instituciones defiendan valores que deben nacer de cada uno de nosotros. Esa entrega de las armas es lo que ha permitido que el marxismo se extienda, es lo que ha permitido que haya corrupción dentro de instituciones como la Iglesia, como la universidad. Tengo que decir públicamente que yo he sido profesora de un máster de la Rey Juan Carlos. Y lo he hecho pues con mucha honestidad, sinceramente. Y lo dejé por sus razones, pero ahí lo dejo. La corrupción en la universidad, la corrupción en los propios colegios. Es decir, si miramos a nuestro alrededor, ahora mismo España es el país más corrupto de Europa, así que vamos caminito de otros países que no me gustaría mencionar, pero donde hay socialismo y corrupción a manos llenas. ¿Por qué? ¿Por qué se corrompen las instituciones? Porque no hay ciudadanos vigilantes, porque no hay ciudadanos como esos que elegían a ese primus inter pares y que le pedían cuentas de lo que estaba haciendo y le quitaban de en medio cuando no estaba yendo en la dirección adecuada. Entonces nosotros hemos sido los que hemos ido cediendo y me gustaría que nos diéramos cuenta de hasta qué punto o hacia dónde queremos que vayan estos supuestos valores occidentales, que yo creo que no existen como tal. Existen los valores individuales de las personas de Occidente y tenemos que aprender a estar vigilantes y sobre todo a exigir, no solamente a nuestros políticos que están allí en la Moncloa, sino a nuestro alrededor. Tenemos que ser vigilantes en los valores en nuestro micromundo, no solamente a la hora de votar, que también, sino en nuestro micromundo. Y hasta aquí. Bueno, muchas gracias. Es que me iba a pasar de tiempo ya, son ya y 5. Vale. Muchas gracias. Ahora llega el turno de preguntas. Ruego que por favor las preguntas sean cortas. María. Y sobre todo la sociedad occidental siempre es capaz de lo mejor y de lo peor. Toda sociedad siempre es capaz de lo mejor y de lo peor. Y de ahí que quizás la sociedad europea haya sido capaz de crear la Ilustración y al mismo tiempo el nazismo. Claro. Por otra parte, a la hora de hablar sobre el por qué los valores occidentales no han enraizado en nosotros, en las nuevas generaciones y también quizás en las antiguas, es que porque quizás toda la extensión de la educación pública, una educación gratuita o la universidad pública, que se supone que debe hacer enraizar a través de la educación todos esos valores, quizás al ser totalmente gratuita, ha hecho pensar a la gente que todo aquello que se enseña ahí no es importante. El hecho de tener un sistema público que ha conseguido tantas cosas pero al mismo tiempo está dejando... Perdona, haz la pregunta rápido que tenemos poco tiempo. Ese sistema público de educación lo han votado millones de españoles, lo han aceptado millones de padres. Los padres no son idiotas, los padres quieren lo mejor para sus hijos. O sea, tampoco creo que sean ignorantes o que no se den cuenta de que eso no está funcionando. Pero hemos sido poco vigilantes, efectivamente, y nos hemos dejado llevar. ¿Por qué razón? Y eso es lo que yo cuestiono. Yo no sé si las nuevas generaciones defienden unos valores u otros. Yo solamente me limito a poner encima de la mesa preguntas que yo creo que cada uno de nosotros deberíamos contestar. ¿Más preguntas? Está la gente muerta de calor. Venga. Fernando, no vas a contestar de nada a toda la... a indicar algo. Quiero que preguntéis más. ¿No crees que la sociedad se debería de organizar más en grupos aparte de los partidos políticos? La sociedad sí, organizar
una reacción. Esto que se llama Castellón se llama la tierra del Seminole. ¿La tierra del qué? Si alguien nos lo puede hablar. Pero... Dale. no, quiero que me habléis de la sociedad civil, cómo se puede organizar y todo eso. Aparte de... Bueno, yo creo que la sociedad civil está dentro de un orden razonable organizada. Es decir, no es el mejor lugar del mundo, no es la sociedad civil mejor estructurada del mundo, la española, pero si hiciésemos un ranking estaría entre las 10 o las 15 más estructuradas del mundo. Es una sociedad que está bien montada en torno a la familia, con familias muy funcionales, a diferencia de otros países del mundo, que como bien sabéis, pues están llenos de gente, plagados de gente solitaria, que termina muriéndose sola. En nuestro país no es así, y esto se lo debemos una vez más a los valores occidentales, que hemos sabido mantenerlos en cosas importantes. Es una sociedad de grupos de amigos que se mantienen toda la vida, una sociedad de vecinos que se mantienen toda la vida, una sociedad de aficiones y tradiciones que pasan de generación en generación y traspasan los siglos, como pueden ser las cofradías, las peñas taurinas, incluso ya en el último siglo las peñas futbolísticas. Yo creo que la sociedad civil está sana. Ahora, lo de los partidos, bueno, los partidos en España forman parte del Estado. Sentirte identificado con un partido, pues o trincas de eso, vives de eso, si no, ¿quién se va a sentir identificado con un partido? No, están pensados para llegar al gobierno y vivir del contribuyente. ¿Que deberían estar más los españoles más involucrados en política? Pues sinceramente, yo no creo que la gente deba estar demasiado politizada. Un país politizado es un país subdesarrollado. Los países felices no están politizados. Uno va a Suiza, por ejemplo, abre el periódico, el Zürcher Zeitung, por ejemplo, que es el más leído en Zúrich, y no ve una sola noticia de política. Pone la televisión esa noche y lo que se encuentra es noticias que interesan a la gente. El partido de fútbol, asuntos económicos, que la bolsa ha caído, aficiones, etcétera. No está pensando en política. ¿En dónde están hablando de política las 24 horas del día? En Cuba, en Venezuela, en los países subdesarrollados. En los países ricos, prósperos y libres no se habla apenas de política, no tienes que involucrarte. Al poder le has puesto ya tal cantidad de límites y tienes una institucionalidad buena que no tienes que preocuparte de ello. La sociedad civil es, insisto, me merece más crédito una cofradía de Semana Santa que unos tíos que están todo el santo día politiqueando y enredando. Pues, vale. No, deja, con tu permiso. Yo te voy a dar la razón. Fíjate. Yo sí creo... Yo no creo que... O sea, es cierto que la sociedad no tiene que estar todo el día pensando en política, pero yo no creo que la sociedad española o la sociedad civil española esté bien organizada. Porque no se trata de estar hablando todo el día de política y del presidente del gobierno y del otro y de tal y de no sé cuántos. Se trata de tú, en tu localidad, reclamar, tener la capacidad de vigilar y de reclamar a tu alcalde, a tu concejal que está trincando y que no sabes cómo hacerlo o no tienes información o no tal. Entonces yo sí creo que ahí la sociedad española podría haberse organizado mejor para evitar que llegara la corrupción no solamente a los altos niveles del Estado, sino a los ayuntamientos más pequeños, más grandes, para que fuera la propia sociedad, los propios vecinos, los que hicieran una red de protección de las futuras generaciones sobre todo y de nuestra democracia, de nuestro sistema. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, Fernando, en que es verdad que en España lo del vecinazgo, o sea, lo de tener vecinos y esa relación que tenemos y ese carácter, a mí me parece que hace mucho, ¿no? Cuando llegamos al pico de 22% de desempleo, pues mis colegas economistas de fuera de España, sobre todo Europa o Estados Unidos y tal, en Latinoamérica lo entendían mejor, pero no entendían cómo no nos habíamos lanzado a la calle. Entonces, parte era por la economía sumergida, es verdad, pero parte era porque los abuelos estaban ayudando en la educación de los nietos y porque estaban los hijos volviendo a la casa de los padres y con las pensiones de los abuelos han vivido familias de manera increíble y se ha hecho un esfuerzo dentro de las propias familias, ha servido como seguridad social donde no ha llegado la propia seguridad social. Entonces, eso es verdad y estoy de acuerdo contigo totalmente, pero sí veo ahí un agujero que yo creo que es más
a lo que te refieres y coincido contigo. A mí los partidos políticos no me representan. Y es una de las razones por las que estoy aquí, delante de gente y humildemente intentando exponer mis opiniones o intentando plantear preguntas o hacer reflexiones, porque no me valen los partidos políticos. Jamás me metería en política, pero sí creo que es necesario remover conciencias y despertar preguntas para que gente como tú, por ejemplo, diga, oye, deberíamos a lo mejor organizarnos un poco mejor. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo enseñar a los jóvenes que estén por aquí que se pueden hacer las cosas, que se pueda exigir al alcalde, al otro, al director del colegio? En fin, o sea, yo estoy más contigo, estoy con los dos. Uy, me ha tocado estar en medio. Bueno, pues damos ya por finalizado el turno de preguntas. Muchas gracias a los ponentes.